Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a ver el tema dominio de funciones. Así como nosotros vimos diferentes tipos de funciones, ¿sí? Que tenían algunas restricciones en el dominio, como por ejemplo la función logarítmica o la función racional o la función raíz cuadrada. Lo que vamos a ver ahora va a ser como una combinación de funciones y vamos a ver qué restricciones va a tener el dominio. En este caso, por ejemplo, tenemos una función cuadrática, pero esa función cuadrática está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, nosotros sabemos que dentro de una raíz cuadrada nunca voy a poder tener un número negativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cómo planteamos nosotros acá el dominio? Diciendo que el radicando, es decir, x cuadrado menos 2x menos 3, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué decimos mayor o igual? Porque dentro de la raíz cuadrada puedo tener el 0, ¿sí? Pero no puedo tener un número negativo. Para resolver esta inecuación que nos quedó, vamos a tener que factorizar la expresión cuadrática. Para factorizarla vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente y calcular las raíces, es decir, haremos la expresión factorizada de esta expresión cuadrática. Una vez que nosotros aplicamos la fórmula de Bhaskara, tenemos que las dos raíces de esa función o de esa expresión serían 3 y menos 1. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es plantear la expresión factorizada. Como a es 1, directamente vamos a poner x menos 3 y x más 1. Recuerden que como la expresión factorizada era x menos x1 y x menos x2, se cambiaban teóricamente de signo las raíces que nos habían dado. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a tener que determinar en qué momentos o cómo un producto nos da un resultado positivo. Bueno, tenemos la expresión, era x más 1 por x menos 3 mayor o igual que 0. Entonces, recordemos que en este caso de inecuaciones, ¿sí? Tenemos que determinar. Si nos dice mayor o igual que 0, ¿qué significa? Que el producto me está dando un resultado positivo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el primer factor es positivo y el segundo factor también lo es, o cuando el primer factor es negativo y el segundo factor también es negativo. Por lo tanto, ahora vamos a resolver esas inecuaciones y representarlos en la recta. Una vez que nosotros planteamos las inecuaciones y lo representamos en la recta, tenemos que en este caso mayores o iguales que menos 1, mayores o iguales que 3, significa que la intersección entre los dos intervalos se da desde el 3 al más infinito. En el otro caso, la intersección de los dos intervalos se da entre menos infinito a menos 1. Recordemos que tenemos que ponerle corchetes a los extremos del intervalo porque nos está diciendo mayor o igual y menor o igual. De esta manera ya tenemos determinado los dos intervalos que pertenecen al dominio de la función. Y ahí determinamos el dominio. El dominio va a ser de menos infinito a menos 1, unión 3 más infinito. ¿Qué ocurre en este caso? Que en esos valores van a ser los que hagan que dentro de esta función, de esta raíz cuadrada, no me quede un valor negativo, ¿sí? Es decir, si yo eligiera valores de x que estén fuera de estos dos intervalos,
voy a obtener resultado negativo dentro de la raíz y por lo tanto la función no va a estar definida. Veamos ahora este ejemplo. Si bien es una función racional, ¿sí? Porque es un cociente entre dos funciones, tenemos una de las partes, o sea, el numerador, que es una parte logarítmica, y la otra es una parte que es cuadrática. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que en las funciones racionales el denominador tiene que ser siempre distinto de cero. ¿Por qué? Porque si fuese cero, no existe la división por cero, entonces por lo tanto no estaría definida la función. Entonces, como primera medida, ¿qué vamos a decir? Que x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de cero. Y al mismo tiempo observamos el numerador y tenemos una función logarítmica. ¿Qué sabemos nosotros? Que el argumento de un logaritmo, es decir, la parte que está dentro del logaritmo, nunca puede ser cero ni negativa, siempre va a tener que ser un valor positivo. Entonces, ¿qué decimos? Que más allá de que se cumpla esto, que el denominador sea distinto de cero, se debe cumplir al mismo tiempo que x más 5 tiene que ser mayor que 0. Primero trabajamos con esta parte, hicimos pasaje de términos, ¿sí? Recuerden que siempre que vayamos a pasar un cuadrado como raíz, vamos a tener que colocar módulo, ¿sí? Porque recordemos que las raíces cuadradas tienen dos resultados, positivo y negativo, y eso nosotros lo simbolizamos colocando el módulo, ¿sí? Y resolviendo todo obtenemos que la x tiene que ser distinto de menos 2 y de 2. Ahora vamos a ir a la otra parte de la restricción que nosotros planteamos. Si bien x más 5 tiene que ser mayor que 0, la x entonces va a tener que ser mayor que menos 5. Ahora vamos a graficar en la recta numérica para ver cómo nos queda, ¿sí?, esta función, para determinar el dominio de esta función. Cuando graficamos ahora en la recta, tenemos que tener en cuenta que no puede tomar el valor menos 2 y el 2, por lo tanto esos valores los vamos a simbolizar con un círculo abierto, ¿sí? Serían como baches en el intervalo, porque yo sé que estos valores no los va a poder tomar la función, ¿sí? Entonces, si bien tenemos graficado el intervalo de menos 5 a más infinito, tenemos que dejar asentado que no puede tomar el valor menos 2 y el 2. Es por eso que el dominio quedaría como de menos 5 a más infinito menos menos 2 y 2. Porque ahí estamos dejando asentado que si bien el intervalo menos 5 más infinito corresponde al dominio, debemos excluir de ese intervalo el valor menos 2 y el valor 2. Bueno, ahora veamos este ejemplo. Otra vez una función racional, pero el denominador es una función exponencial. Si nosotros sabemos que la función exponencial no tiene restricciones, ¿sí? Porque el dominio de una función exponencial son todos los reales. Pero ¿qué ocurre en este caso? Esa función exponencial está en el denominador, ¿sí? Entonces sabemos que si estando en el denominador no nos puede dar 0 porque si no, no estaría definida la función. Entonces, ¿qué decimos? Que ese denominador tiene que ser distinto de 0. Y ahí vamos a proceder a resolver esta ecuación exponencial para saber cuál es el valor que no puede tomar la x. Bueno, haciendo todo el despeje, acuérdense que cuando tenemos una ecuación exponencial,
vamos a aplicar logaritmo en la misma base de que tenía en este caso. Por ejemplo, acá como es 2 a la x menos 1, aplicamos logaritmo en base 2, ¿sí? Al aplicar logaritmo de los dos lados, recuerden que una de las propiedades del logaritmo es que cuando tenemos el logaritmo de una potencia, la potencia baja y se multiplica por el logaritmo de la base. Cuando nosotros tenemos el logaritmo y la base coincide con el argumento, eso nos da 1. Quiere decir que acá nos quedaría x menos 1 por 1. Por lo tanto, nos queda x menos 1 y este logaritmo lo resolvemos en la calculadora aplicando el cambio de base. Recuerden que para hacer el cambio de base hacemos logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2 y de esa manera nos da como resultado 2. Una vez aplicado esto, pasamos el 1 y nos queda que la x tiene que ser distinta de 3. ¿Qué significa entonces? Que más allá de que si esta función hubiese estado sola, no hubiese tenido ninguna restricción porque es una función exponencial, al estar en el denominador, la x no puede tomar el valor 3. Entonces, ¿qué vamos a decir en este caso? Que el dominio de la función van a ser los reales menos el 3. ¿Sí? Así como estamos viendo estos ejemplos, hay varios ejemplos de funciones y de dominio de funciones. Siempre la clave es mirar la función como un todo, ver qué tipo de función es la que tenemos, qué restricción es la que tiene una función de ese tipo y ahí ir planteando todas las restricciones que va a tener de acuerdo a cómo esté armada cada función en general.